plaza del pueblo, viento sopla sin cesar. Hablamos de justicia, el federal es hogar. Comentarios y sonrisas, exposiciones sin fin, bondades y armonía, un sistema que es raíz. Armonía federal, voz del pueblo al caminar, unidos en diversidad, futuro que hace soñar. Análisis y costumbre, historias en el portal, escuchamos con fervor, el sistema es ideal, para todos por igual, busca siempre bienestar, armonía al corazón, un susurro sin final. Armonía federal, voz del pueblo al caminar, unidos en diversidad, futuro que hace soñar. El modo de operar de Estados Unidos es federal, pues en este país los estados, inicialmente 13, son soberanos, cada cual prosperando por los beneficios que da la libertad, cada cual con su propia constitución. La reunión de estos estados mediante representantes crearon una cooperativa que se llama Gobierno Federal, al que los estados le encomiendan 18 servicios especiales muy importantes. Bienvenidos a Armonía Federal. Bienvenidos a Armonía Federal. Buenos días, gente querida. Sean todos una vez más bienvenidos a Armonía Federal, el canal que estamos realizando para poder hacer un programa en el que podamos transmitir el deseo que tenemos de libertad y de avanzar hacia un futuro mejor para esta Bolivia tan amada por nosotros. Damos la bienvenida también al doctor Bernardo Rojas, que está acompañándonos en este espíritu de libertad que vamos haciendo un día a la vez. Buenos días, doctor. Buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes también. Por la gracia de Dios, continuamos y hoy continuaremos con nuestra programación en la que se refiere a la propuesta que hace Armonía Federal para la constitución del órgano federal de Bolivia. Como hemos dicho desde un comienzo, tenemos un muy buen modelo que es el modelo estadounidense y mostramos nuevamente la constitución vigente del país más poderoso del mundo en cuanto a su órgano federal, al órgano federal estadounidense, ese que radica en Washington, D.C. Ese órgano federal tiene su constitución, que es esta. Y nosotros, los de Armonía Federal, entonces hemos preparado una constitución, una propuesta de constitución que la vamos poniendo en consideración de ustedes y de los otros grupos federalistas de Santa Cruz y de cada uno de los departamentos, futuramente estados soberanos de este corazón de América. Entonces, como habíamos visto, la dinámica es que leemos artículo por artículo de la propuesta y vamos consultando a las personas presentes y también a ustedes para que vayan haciéndose la consulta interna en la que se dice, ¿está bien que este artículo, que este texto esté incluido en esta Constitución? Esa es la primera pregunta que nos hacemos. Se hace la lectura y luego hay una respuesta relativamente rápida en la que se dice
si está bien que vaya ese texto o no está bien. Nosotros ya hemos comenzado e hicimos la lectura del artículo 1, en la que sí hubo consenso, en la que debería estar ese texto allí. Consultamos también por el artículo 2 y decía que sí, dijeron que sí. Consultamos si el texto del artículo 3 debería figurar, se dijo que sí. Y si el texto del artículo 4 debería figurar, también se dijo que sí. Y es justamente en ese que estamos, porque ese artículo 4 se refiere a la necesidad o a la obligatoriedad de que los funcionarios de este órgano federal conozcan los derechos humanos. Entonces voy a leer el artículo 4, que ya fue leído, pero necesitamos para darle coherencia a nuestro programa de hoy. Entonces, el artículo 4, que para los que no lo vieron, ponemos a su consideración, ya sabemos que ha sido aprobado. Dice, artículo 4, todos los funcionarios del órgano federal de Bolivia declararán y demostrarán conocer la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas, y se comprometerán solemnemente a respetarlos y promoverlos. Una copia de la transcripción de dicha declaración hace parte de esta Constitución del órgano federal de Bolivia. Entonces, la señora Cintia, en nuestra anterior sesión, había leído hasta el artículo 10 de dicha declaración. Ahora le solicitamos que nos lea, por favor, el artículo 11 de esa declaración. Cómo no, doctor. Así comenzamos entonces la lectura del artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene dos partes, donde dice que en la parte 1 del artículo 11 dice que toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se compruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Número 2 del artículo 11 dice que nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrán penas más graves que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Gracias. Entonces, aquí está el principio de presunción de inocencia, que es fundamental. Sabemos que actualmente, desafortunadamente, en este país, que tiene un gobierno nacional central, este principio se lo ha relegado y más bien por el contrario se presume delito y por lo tanto se lo encierra al presunto delincuente, que generalmente es un inocente, y se le da una serie de meses y meses postergando la tal investigación. Entonces, no, en nuestro caso, en el caso de los funcionarios del órgano federal, deberán respetar ese derecho, y en realidad deberán respetar todos los derechos que están contemplados en esa declaración y que hacen parte, según esta Constitución, de los mandatos que deben cumplir los funcionarios del órgano federal, respetando a todos los individuos que tuvieran relación con ellos. Sabemos de que hay militares, diplomáticos, comerciantes que tienen que ver con las relaciones internacionales de Bolivia y que lo hacen a través del órgano federal. Insistimos, esta Constitución es para el órgano federal. No se trata de los estados soberanos. Los estados soberanos tienen sus propias constituciones. Entonces, lo que se está leyendo, la propuesta es que la Constitución del órgano federal rige para el órgano federal, no es para los otros estados soberanos. ¿Podemos continuar, señora Cintia? Claro que sí. El artículo 12 dice
que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Muy claro. No es posible de que ningún funcionario del órgano federal se inmiscuya en la vida privada de las personas. Sí. Correcto. El artículo 13, en su punto 1, dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Y el número 2 dice que toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y regresar a su país. Correcto, también. Entonces, esas son limitaciones que la Declaración misma de los Derechos Humanos le coloca al órgano federal. El órgano federal no puede abusar de sus atribuciones y, por lo tanto, las garantías de circulación de los individuos, tanto nacionales en realidad como extranjeros, debe estar respetada de acuerdo a la norma internacional por este órgano federal de Bolivia. Excelente. En el artículo 14, en el punto 1, dice: en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Y en el punto 2 dice que este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Efectivamente, yendo por la segunda parte, este artículo no es que beneficie a los delincuentes. El delincuente tiene nomás que el delincuente, y nos estamos refiriendo a una persona debidamente juzgada y debidamente sentenciada. Entonces, para ese ya declarado delincuente, que seguramente debería estar en prisión, no se aplica este artículo 14. Pero sí se aplica, y que suponemos de que en Bolivia, en la futura Bolivia, no ocurrirá ni por si acaso, porque este órgano federal deberá ser muy responsable. Entonces, este órgano federal no tiene condiciones, no hay para qué haga persecuciones a los ciudadanos de este país o que estén en este territorio. De modo que suponemos de que no va a ser necesario, pero ya sabemos, por la propia constitución del órgano federal, en realidad no debe haber persecución. Y si la hubiera, el ciudadano de este territorio tiene derecho internacional, resulta ser, a ponerse a buen recaudo en una otra frontera, en un otro país. Excelente. El artículo 15 dice que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Sí, miren ustedes, nosotros tenemos derecho, dice. Yo tengo el derecho a tener mi nacionalidad. Y resulta ser que es un derecho que hasta que yo puedo elegir mi nacionalidad. ¿Sí? No pueden prohibirme de que yo cambie de nacionalidad si ese es mi deseo, porque hace parte de mi libertad. Entonces, este órgano federal, por el mandato de la Constitución, que está reconociendo como derechos fundamentales estos que figuran en la Declaración Universal, entonces, por esa razón, tendrá que garantizarme esa mi decisión. ¿Sí? Tendrá que respetar esa mi decisión y no por eso me tendrá que enjuiciar o poner multas o cosas así. Entonces, el órgano federal, por esta Constitución, está obligado a cumplir con los compromisos internacionales. Muy bien. El artículo 16 tiene 3 puntos. El número 1 dice: los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia,
y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. La parte 2 dice, solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. Y la parte 3 dice que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Gracias. Entonces, aquí refuerza de que la familia es lo fundamental. Y ya sabemos que afortunadamente las familias viven en general en sus respectivos estados. Sin embargo, cualquiera que saliese o se pudiese estar en el ámbito de este órgano federal no podrá ser impedido o obligado a ejercitar una conducta fuera de su voluntad. Y en este caso, en especial, respecto al matrimonio. Excelente. El artículo 17 dice que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Muchas gracias. Entonces, los funcionarios, los legisladores, los funcionarios de la repartición ejecutiva y obviamente, secundariamente, los funcionarios de la repartición judicial, los unos no podrán dictar leyes abusivas, leyes que puedan conculcar o robar lo que es la propiedad de los individuos. Como se trata del órgano federal, decimos que es a los individuos que les toca estar en este ámbito, incluyendo a los que tuvieran que transitar por este ámbito. También nos referimos, por lo tanto, a la protección que deben tener sus funcionarios. Es decir, los funcionarios también están protegidos contra cualquier abuso que pudiera ocurrirse accidentalmente, vamos a suponer, a los funcionarios de este órgano federal. Excelente. El artículo 18 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Perfecto, muchas gracias. Realmente este artículo habla de la libertad del pensamiento y allí habrá religión, habrá política. Ya. Es el pensamiento, la libertad de pensamiento deberá estar garantizado en todo el mundo. No, por lo tanto, no es posible que porque alguien opine diferente, ya sea, ahí entran las ideologías, digamos, algunos serán izquierdistas, otros derechistas, otros mediocentristas, otros de cualquier modo. No es posible que por esa razón de pensar diferente deban ser sometidos a decretos, tratamientos diferentes. Entonces, el pensamiento está garantizado, deberá estar garantizado. Y nosotros los ciudadanos de este corazón de América siempre estaremos atentos y exigiremos que se respete este gran derecho universal del hombre. Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitación de frontera por cualquier medio de expresión. Perfecto, muchas gracias. Dice derecho inclusive a investigar. Ese es un derecho. Y expresarse por cualquier medio de difusión y sin límites de fronteras. O sea, yo puedo estar aquí, echar esa mi opinión, y puedo estar en Corumbá y echar esa mi opinión, o en Asunción
o en San Pablo y echar mi opinión, y realmente está protegida por la Declaración Universal de Derechos. Ahora, cuando está incluida aquí en esta Constitución, obliga a que los funcionarios de este órgano federal conozcan, sepan y respeten ese derecho. Nosotros suponemos de que siendo un nuevo corazón de América, con estos 9 estados soberanos y este órgano federal, con personas especialmente preparadas, reflexivas, deseamos de que las personas que vengan a conformar este órgano federal realmente tengan una preparación especial y que sean brillantes, y nosotros no necesitemos hacer mayor reclamo, ningún reclamo, porque además ellos están obligados a fomentar el respeto y la aplicación de estos derechos, jamás violarlos. Entonces, nosotros tenemos derecho a la comunicación. Aquí, por ejemplo, nosotros comunicándonos con ustedes. Ese es un derecho que no deberían intentar conculcarlo, nadie. Pero en este caso nos estamos refiriendo al órgano federal por esta Constitución. Bienísimo. El artículo 20 dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. Este es un artículo muy, muy interesante, porque hasta tiene sus sutilezas. Dice que tenemos las libertades de asociarnos. Perfecto. Nosotros podemos asociarnos como Armonía Federal, como cooperativas, las diferentes cooperativas, como grupos religiosos. Tenemos las posibilidades de asociarnos como profesionales. Ahora, la segunda parte, ahí está la sutileza, donde dice que nadie está obligado a pertenecer a una asociación. Y aquí es donde nosotros tendremos que observar, por ejemplo, a los colegios de profesionales. Los colegios de profesionales, según nuestro análisis, llamados así colegios de profesionales porque quieren llamarse así. Esa es la astucia de los asociados, que también tienen la libertad de ponerse el nombre que quisieran. El problema está en que, por ejemplo, a los médicos, para que ejerzan su profesión, el colegio están obligados a inscribirse en el colegio médico para ejercer su profesión. Ese probablemente no deberá ser así, porque el colegio médico es una asociación y una sociedad privada. ¿Y por qué? De cómo es que se va a obligar al médico que egresó de la universidad y que tiene su título universitario, que dizque para ejercer su profesión, su trabajo, tenga que afiliarse o asociarse a un club privado? No es así. Ya sea Sociedad de Ingenieros de Bolivia, todos esos colegios, arquitectos, ahí hay un abuso. No hay duda que hay un abuso, y eso tiene que corregirse, porque eso es contrario al profesional joven. El profesional joven ya tiene dificultades en este país, como lo conocemos desde hace 100 y pico años. Ya tiene dificultades, y siendo joven, profesional, en el que ninguno de esos colegios intervino o les dio algo cuando debería hacerlo, pero no les da, y resulta de que le exigen que para ejercer su derecho tengan que pertenecer a un club. Eso tiene que corregirse. Bueno, y en cuanto al órgano federal, el órgano federal, ya por su constitución y por sus limitaciones, afortunadamente no puede entrar a las actividades ciudadanas de los que radican en cada uno de los estados soberanos.
Entonces, por esas limitaciones que tiene ya, está prácticamente garantizado este artículo. Pero si a alguien de aquí se le ocurriera intentar crear normas violatorias, ya sabemos de que no podrán hacerlas porque los vamos a acusar. Excelente. El artículo 21 también tiene 3 puntos. El número 1 dice que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. La parte 2 dice que toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y la tercera, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrá de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Perfecto, gracias. Entonces, las personas, los ciudadanos que vayan a venir a ocupar estos cargos, que en la mayoría de los cargos jerárquicos son por elección, sí, las personas todas tenemos derecho, dice en igualdad de condiciones, a participar, a presentarnos como candidatos. Ahora sabemos de que la parte electoral es manejada por cada Estado soberano, por el órgano electoral del Estado soberano Beni, por ejemplo, o del Estado soberano Cochabamba o Chuquisaca, por ejemplo. Entonces está prácticamente también otra vez garantizado de que los funcionarios de aquí han gozado del beneficio ese de la libertad de poder participar en igualdad de condiciones y que habrán sido elegidos por sufragio, como lo dice aquí, por voto secreto y respetándose las voluntades. Perfecto. Ahora vamos al artículo 22 que dice: toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Gracias. En algún momento vamos a desglosar seguramente en nuestros debates este artículo, el artículo 22, en el que con seguridad nos dice que el órgano federal por ningún motivo puede impedir que los ciudadanos en este ámbito tengan acceso a los beneficios que indican este artículo. Pero no significa de que el órgano federal tenga la obligación de darles esos beneficios que acá se indica, porque además dice que es por el esfuerzo personal que deberá haber. Debe haber un esfuerzo personal y ese esfuerzo personal jamás ser impedido por funcionarios del órgano federal. Muy bien. Ahora el artículo 23 tiene 4 partes. La número 1 dice: toda persona tiene derecho al trabajo y a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. La parte 2 dice que toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. El 3, toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona
tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Perfecto, correcto. Estamos protegiendo mediante este artículo y por esta Constitución, estamos protegiendo a las personas, a los funcionarios, a los trabajadores que hay involucrados en este órgano federal, porque si bien decimos que hay personas, funcionarios que son electos, también ellos, en este órgano federal, incluye una serie de oficinas para justamente tratar los aspectos internacionales. No todos son los representantes igualitarios ni poblacionales, ni son los secretarios ejecutivos de la repartición ejecutiva. Hay personas, funcionarios, llamémosle civiles, que sí trabajan idóneamente para el buen desempeño de este órgano. Y ellos gozan y gozarán exactamente de una protección que les da esta Constitución. Perfecto. Y para terminar el día de hoy, voy a dar lectura al artículo 24, donde quedaremos. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Perfecto, muy bien. Entonces, estas personas, estos funcionarios, tienen derecho a sus vacaciones. Están garantizados por la Constitución. Y que debo hacer notar de que estos derechos que ya esta declaración fue promulgada en 1948, viene en realidad apoyada y enganchada en lo que es la Constitución estadounidense. No es un invento de los izquierdistas, no es un invento de los derechistas, no es un invento de los centristas. No es que Castro, digamos, consiguió de que hubieran vacaciones. No, señores. Estos derechos están desde antes de Castro. Y estos son unos derechos bastante bien racionalizados. Lo importante en este caso es que la Constitución del órgano federal de Bolivia lo contempla para el beneficio racional de sus funcionarios. Entonces, por mi parte, les agradezco mucho el habernos acompañado en esta sesión y con la ayuda de Dios, mañana continuaremos con esta lectura de los derechos humanos según la Declaración Universal y que está contemplada en el artículo 4 de la propuesta de Constitución del órgano federal de Bolivia. Señora Cintia, le agradezco mucho y queda con usted el micrófono, las cámaras. Bueno, gracias, doctor. Muchas gracias a todos, gente querida, por estar una vez más acompañándonos y por permitir que nosotros estemos a su lado avanzando en este camino a la libertad a través del sistema federal, que es una propuesta que vamos haciendo día a día a través de este canal Armonía Federal. Y agradecemos una vez más que esté con nosotros. Y si Dios así lo permite, mañana continuaremos. Y por su gracia estamos hoy y así va a ser. A lo cual nosotros le pedimos al Todopoderoso nos dé la sabiduría y la inteligencia para poder transitar este camino a la libertad. Y sin más, les dejo con esta melodía que tiene preparada producción para ustedes y que sea para bien. Hasta mañana. Gracias, Carlita. Gracias a todos.
música y amor. Siempre voy soñando con San José, donde fue fundada la vieja Santa Cruz, con esos parajes que guardan los secretos de la trayectoria del gran capitán. Allá los recuerdos muy adormecidos bailan con las nietas del Cambacasipá. Allá los tambores también olvidados siguen sus ritmos de música y amor. Allá está la raza más pujante, así como era antes la América del Sur. Allá están las flores más hermosas, porque se han regado con agua del sudor. Allá está la tierra de Don Luco, mostrándonos la gruta de su primer altar, con las mismas trenzas y el vestido y la misma gloria de su primer amor. Siempre voy soñando con San José, donde fue fundada la vieja Santa Cruz, con esos parajes que guardan los secretos de la trayectoria del gran capitán. Allá los recuerdos muy adormecidos bailan con las nietas del Cambacasipá. Allá los tambores también olvidados siguen sus ritmos de música y amor. Siempre voy soñando con San José, donde fue fundada la vieja Santa Cruz, con esos parajes que guardan los secretos de la trayectoria del gran capitán. Allá los recuerdos muy adormecidos bailan con las nietas del Cambacasipá. Allá los tambores también olvidados siguen sus ritmos de música y amor. Allá está la raza más pujante, así como era antes la América del Sur. Allá están las flores más hermosas, porque se han regado con agua del sudor. Allá está la tierra de Don Luco, mostrándonos la gruta de su primer altar, con las mismas trenzas y el vestido y la misma gloria de su primer amor. La misma gloria de su primer amor, la misma gloria de su primer amor.